Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones de las vías urinarias en la edad pediátrica, ¿ok? Como saben, este pequeño bloque de videos, perdón, va a corresponder al área de infectología. Y pues nada, espero que les guste este contenido. Cualquier cosa saben que estoy a su disposición en la caja de comentarios. Entonces vamos a comenzar hablando rápidamente sobre esta enfermedad. Primero que nada, hay que saber que es una enfermedad sutil, es decir, en muchas ocasiones pasa con un aspecto asintomático incluso y no nos damos cuenta de que existe esta afección. Sin embargo, ya cuando hay una complicación mayor, que no son tan raras, sino que justamente porque no nos damos cuenta que existe esta enfermedad, pues es donde nosotros observamos que hay ese tipo de complicaciones que pueden conducir a la sepsis, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con que es una enfermedad sutil de las vías urinarias, obviamente, y se va a dividir en superiores e inferiores, ¿no? Si es superiores, pues bueno, puede afectar incluso hasta el riñón, y si es inferiores, se va a quedar en toda la parte, pues más inferior de las vías urinarias, ¿no? Eh, Escherichia coli es el agente causante principal. Y hay algunos factores de protección, algunos factores inmunológicos, por eso les puse como este dibujito del chavo acá, defendiéndose, porque justamente hay algunos factores de defensa importantes. Sin embargo, cuando la infección se ha establecido, estos factores se pueden ver mermados de forma grave. Y los vamos a dividir en los factores locales, la respuesta inmunitaria, la local, la humoral y la celular, ¿ok? En cuanto a los factores locales, es importante hablar sobre el factor mecánico. Cuando nosotros generamos lo que es la micción, es decir, la orina, pues se genera un arrastre de todas las partículas que llevamos. Además de que la acción hormonal permite que muchas bacterias no se desarrollen. Pero cuando hay una infección, pues que ya esta tiende a pegarse, por así decirlo, con las paredes de la región de vías urinarias, y con ello se evita ese arrastre por la orina. Y además, como se evita este arrastre por la orina, permite la colonización y multiplicación muy rápida. También existe glucógeno dentro de la región que evita que los lactobacilos, o bueno, que la bacteria en general se reproduzca por acción de los lactobacilos. Hay otro tipo de sustancias que también nos ayudan a evitar la propagación de la enfermedad, como el factor prostático antibacteriano, que cuando se combina sobre todo con el zinc funciona como un antibiótico natural porque evita el crecimiento de la bacteria, ¿ok? Em, los factores genéticos también. Hay personas que van a desarrollar antígenos de superficie mayores que los que se necesitan, pues para justamente, si gustan ver el video de antígenos inmunógenos y aptenos, que también lo tengo en mi canal, hay quienes desarrollan este tipo pues de protección inmunológica para el reconocimiento posterior y el marcaje adecuado de las bacterias y de lo que pues está pasando en este momento. La osmolaridad y el pH también son factores importantes en este tipo de enfermedades, porque una osmolaridad alterada va a permitir la colonización bacteriana. Se dice que cuando se altera alrededor, o sea, cuando no está cercano a los 800 miliosmoles y un pH demasiado alcalino, va a favorecer este tipo de bacterias, ¿no? En cambio, cuando hay una acidificación y demás situaciones, pues no pueden crecer en un medio ácido. De hecho, es una de las protecciones más importantes que tiene el cuerpo humano, ¿no? También hay otras proteínas un poquito más específicas, como la proteína de Tam-Horsfall, que básicamente se une a Escherichia coli, que les digo, Escherichia coli es el agente principal, y lo elimina, ¿ok? Otro tipo de factores que ya vienen siendo en esta homeostasis y en la fisiología directa de lo que es pues las vías urinarias, es el peristaltismo, ¿no? Este movimiento natural como de arrastre, como cuando aplastamos pues como un jalar algo, ¿no? Como jalar un chorizo o jalar lo que sea.
pues hay un peristaltismo y este movimiento también hace que no se reproduzca. Sin embargo, hay ciertas toxinas que pueden llegar a alterar este peristaltismo y por lo tanto pues favorecen la colonización. El flujo sanguíneo también es un factor importante para prevenir esta enfermedad de las vías urinarias y también ayuda a regular el estado inmune. Pues ¿por qué? Porque ayuda al transporte de células de manera adecuada y cuando este está alterado, por ejemplo, disminuido, va a hacer que menos células del sistema inmune, menos policías, ¿no? Que llegan a defendernos contra las bacterias y contra las enfermedades, se vean en ese momento, ¿no? Sino que al contrario, hay una disminución y por lo tanto una proliferación de las bacterias. La respuesta inmunitaria es un tanto complicada en esta enfermedad porque hay muchos factores de regulación entre los cuales podríamos encontrar algunas citocinas, pero todavía es importante investigar a fondo esta parte porque pues toda esta respuesta inmunitaria debe de tener como sustento, ¿no? O sea, con cómo se generan estos mecanismos de lucha. La respuesta local se sabe que es por leucocitos, de hecho se pueden encontrar en la orina, tal y como vamos a ver un poquito más adelante, es un factor diagnóstico importante. La respuesta humoral se sabe que se produce inmunoglobulina de tipo A, pero que también con el paso del tiempo se genera la inmunoglobulina de tipo M y la de tipo G. Por lo que podemos estar observando esta relación con los antígenos de superficie, ¿no? Es decir, en un futuro, cuando ya la bacteria quiera volver a infectar y no haya un estado de susceptibilidad, porque eso también es importante de observar, o sea, que el niño no tenga una enfermedad inmunosupresora, que no tenga alguna condición que lo haga más débil, etcétera. Pues bueno, cuando no existe esta condición, la respuesta humoral va a ser adecuada y por lo tanto va a tener una protección buena contra lo que es la Escherichia coli, ¿no? O E. coli, como vamos a mencionarla de aquí en adelante. La respuesta celular también es importante, sobre todo, como les digo, aunada a esta respuesta inmunitaria junto con los leucocitos y otras células del sistema inmune. Pasando un poquito a su clasificación y etiología, es importante conocer un poquito sobre Escherichia coli, ¿no? Primero que nada vamos a ver que su clasificación depende del momento de la infección. Una primoinfección, es decir, es la primera instancia, un niño que está sano y que se infecta por primera vez de algo de las vías urinarias, se podría decir como una primoinfección. Una infección recurrente es aquella en la que ya hubo un tratamiento adecuado, se curó y ahora vuelve a tener la enfermedad. La infección no resuelta es cuando se diagnosticó de forma adecuada, pero al darse cuenta de que no había una mejora, pues se sabe que es un problema que aún está latente, ¿no? Que aún está ahí como para afectar. Por lo tanto tiene un tratamiento inadecuado o mejor dicho las causas de que la infección no haya sido resuelta y que la infección siga ahí latente generando mayor daño es que desde un principio se ha tratado con algo inadecuado o que sobre todo en un estado de susceptibilidad, es decir, cuando el niño tiene cualquier problema inmunosupresor, tratamiento con corticoides, no sé, alguna enfermedad degenerativa, cáncer, etcétera, pues que hayan más de un agente etiológico, ¿no? Es decir, estos polimicrobios, como dice en la diapositiva. La persistencia bacteriana es aquella en la que nosotros vamos a encontrarnos que la bacteria pues aún no ha ido. Si hacemos un cultivo nos vamos a dar cuenta que ahí sigue latente y que por lo tanto aunque no se presenten síntomas existe todavía esta bacteria. Es muy común sobre todo cuando no hay un apego al tratamiento, ¿no? Cuando se le dice por tantos días y pues no se toma por tantos días. Y el proceso de la reinfección, ¿no? Que sería muy parecido a esta infección recurrente, ¿no? O sea, todo el tiempo se está enfermando de vías urinarias y por lo tanto es importante diagnosticar en específico qué lo está atacando y por qué los está atacando, ¿no? Es complejo de ver en cuanto a epidemiológicamente. Es más común en niñas, tal y como vamos a ver un poquito más adelante.
y por ello es importante también darse cuenta de aquellos factores de riesgo que pueden llegar a presentarse. Pero eso vamos a platicar un poquito más adelante. Las causas, es decir, la etiología de la enfermedad. El 60 a 90% se produce por Escherichia coli. Es la bacteria por mayor importancia en este tipo de afecciones, por lo que debemos de pensar en ella cada que tengamos la idea pues, de una infección de vías urinarias. Otro tipo de bacterias y de agentes que pueden llegar a producir esta enfermedad, que es la IBU, ¿no? La infección de vías urinarias, pues va a ser Klebsiella, Enterobacter y Proteus, ¿no? También podrían ser Pseudomonas aeruginosa, pero sobre todo en el contexto de un ambiente hospitalario. También podría ser Staphylococcus saprophyticus o Candida albicans. Menos común y sobre todo pensar en otro tipo de mecanismos, incluso problemas de índole más compleja, Neisseria, que es la causante de la gonorrea, o Chlamydia trachomatis, que causa justamente la clamidia, ¿no? O sea, pero esto ya les digo es menos común, más en la edad pediátrica, y por lo tanto hay que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Pero si ya se ve en cuanto pues que es un mecanismo por el que, por ejemplo, no se limpió bien, o porque, no sé, cualquier otro mecanismo en el que se deje este tipo de situaciones, pues lo más común es Escherichia coli. También podría ser, como les digo, por cándida, y muy raro, o sea, rarísimo, pero puede llegar a provocarlo, los adenovirus. Así que, pues, así como causan enfermedades de vías respiratorias, pueden causar de vías urinarias. Por eso es importante su reconocimiento y la atención adecuada. La patogenia, como les digo, epidemiología, es más común en niñas dentro de todas las edades. O sea, ustedes ven una niña con la sintomatología, lo más común es que sí sea. ¿Por qué? Porque es muy común en ellas. Entonces, por eso es importante su reconocimiento y el tratamiento adecuado que se le debe de dar. En las niñas, mi bibliografía principal se llama Infectología Pediátrica de Napoleón González. Y bueno, aquí me faltó un acento, perdón. Pero bueno, es más común en las niñas de todas las edades. Pero sobre todo se habla de 3 picos importantes dentro de ellas, por lo que epidemiológicamente es importante tener este consenso en la cabeza, pues para que si llega a presentarse este tipo de sintomatología, se vea en qué estadio puede estar la pacientita, ¿no? Y el paciente también, porque también se da en niños, pero les digo, es más común en niñas. El primer pico se da en el primer año de vida, antesito del primer año, es decir, entre la etapa de lactante aproximadamente. El segundo pico se da entre el segundo y el tercer año, es decir, pasando de lactante mayor, por así decirlo, hasta un preescolar. Y el tercer pico se da hacia la adolescencia con el inicio de la actividad sexual, ¿no? Entonces es importante identificar este tipo de patrón epidemiológico, porque a partir de ahí nosotros vamos a reconocer cuándo puede llegar o cuándo se presenta este tipo de dificultades. Lo más común o el factor más común que vamos a encontrar dentro de la enfermedad, y como que el diagnóstico que nos va a dar, o sea, o el punto que nos va a dar el diagnóstico en específico, es la bacteriuria, ¿no? Es decir, esta colonización y proliferación dentro de la misma orina, que pues nosotros podemos observar mediante técnicas de diagnóstico adecuadas. Existen 3 vías de diagnóstico que se han ido observando de una manera más característica, por así decirlo, ¿no? Las 3 vías de acceso van a ser la hematógena, la ascendente y la de extensión directa. La hematógena es poco común y sobre todo se habla sobre sangre. De hecho, aquí está, ¿no? Esta infección hematógena en vasos sanguíneos que afecta directamente al riñón. Esto sobre todo está en el contexto de pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque su mismo sistema en general permite que todas estas bacterias crucen por el torrente sanguíneo, recordando que el torrente sanguíneo básicamente está lleno de células inmunes,
bueno, hay reconocimiento de células inmunes, ¿no? En general, pues para su ataque, y que además llegan muy fácil al órgano. Entonces es muy común en inmunodeprimidos y en neonatos. ¿Por qué neonatos? Porque, bueno, están más débiles en general y por esta poca exposición hacia los agentes que como adultos pues llegamos a tener. La otra vía es la vía ascendente, es la vía más común y sobre todo es por una introducción vesical, es decir, no sé, la niña hace la micción en general, tiene la orina, pero no la hace por completo, es decir, se aguanta un buen tramo o no saca todo lo que, o sea, no hay vaciamiento de la vejiga, no hay buena limpieza por parte de la misma. Si está muy pequeña, pues bueno, el pañal que la irrite y demás situaciones va a generar ese tipo de condiciones. Entonces, esta vía es la más común, es decir, una vía que empieza básicamente desde lo que es la uretra, seguido por la vejiga, que incluso puede pasar hacia lo que son los uréteres y finalmente en el riñón, ¿no? Como les digo, hay una alteración de los uréteres, lo que veíamos al principio de aquellos mecanismos de protección, como el peristaltismo, por ejemplo, también aquí se ve alterado y por lo tanto no hay este barrido normal que debe de existir con la orina, entonces es importante de observar. Pueden llegar a alcanzar hasta la médula renal. Como les decía, es una vía ascendente que empieza desde la uretra para terminar hasta el riñón. Es decir, en vez de que siga el curso normal, pues todo lo que es la orina va a seguir con esta parte de lo que es, o sea, un curso invertido, ¿no? Va a llegar hasta el riñón. La última vía, que no es tan común, pero que es importante mencionarla, es la vía de extensión directa. Sobre todo es cuando hay una malformación congénita o alguna fístula, que también es una malformación, que genera una comunicación directa, no sé, entre los dos sistemas excretores, ¿no? Y que por lo tanto hay una contaminación de heces y que con estas mismas heces, en un contexto de una enfermedad, por ejemplo, no sé, del estómago hay una mayor alteración a nivel de vías urinarias y bueno, ya se hace un problema más grave, es decir, como hay una comunicación entre ambos sistemas excretores, pues esto va a predisponer una infección mayor porque están en constante comunicación, ¿ok? Entonces por eso es que dice una contaminación excesiva. Esta es la vía ascendente. Hay bacterias que están subiendo en este momento por la uretra. Incluso bacterias de la piel o del recto que pueden subir por la uretra, parte de esta vía ascendente o de la extensión directa, cuando puede, por ejemplo, existir alguna fístula. Y pues van a irse de la vejiga pueden llegar hasta lo que son los uréteres, esta vía vesico-ureteral, para terminar en el riñón, ¿no? Y pues ya de aquí pueden existir complicaciones mayores, como puede ser incluso la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que recordar que básicamente las células yuxtaglomerulares empiezan con todo este merequetengue del sistema renina angiotensina aldosterona, y si hay una problemática en ellas, pues bueno, hay una gran probabilidad de que se produzca ese tipo de enfermedades, ¿ok? Bueno, vámonos con la siguiente. Con la patogenia, ¿no? Hablando específicamente de Escherichia coli. En cuanto a los factores bacterianos, hay que saber que existen más de 150 cepas de E. coli, por lo que puede llegar a producir que cualquiera de estas cepas cause la enfermedad en cuestión. Y por lo tanto, como son muchísimas cepas, no es raro que hayan reinfecciones. Sin embargo, es importante observarlas bien, pues para que no haya complicaciones mayores. ¿Qué pasa? Que bueno, como hay tantas cepas de Escherichia coli, esta tiene una gran unión al epitelio en general y por lo tanto cuando se une al epitelio, pues se pega de manera directa, ¿no? Al pegarse de manera directa va a empezar a proliferar y justamente evita el barrido por la orina, altera el pH, altera la osmolaridad, los factores inmunológicos que la detienen y bueno, se empieza a hacer una completa locura en ese aspecto. Puede llegar al sistema pilocecal o hasta el riñón, es decir, en toda esta zona del riñón, como le decía, asciende justamente
esta contaminación de la uretra asciende hacia la vejiga, llega hasta los uréteres y puede llegar hasta el riñón. Esto es como lo que les decía, que parte de la orina vuelve al uréter y pues esto va a generar una contaminación y alteración del mismo peristaltismo, generando como consecuencia final alteración del ambiente, ¿no? Es decir, esta homeostasis rara y dañina que pues bueno llega a generar toda la E. coli. Ahora, hablando un poquito de factores del huésped, o sea, ¿cómo es que Escherichia coli puede afectar más a unos o a otros? Pues bueno, en cuanto a los factores del huésped, se dividen en dos grandes grupos, los factores locales y los factores generales. Los factores locales se basan básicamente en general el aspecto de las vías urinarias, como que puede ser en la contaminación fecal del meato urinario, ¿no? Es decir, de toda la zona de la región urinaria. Sobre todo es más común en el sexo femenino porque la uretra es más corta y está más cercana a lo que es la vía excretora pues, del recto, ¿no? La circuncisión también genera un riesgo 10 veces, o sea, el no estar circuncidado básicamente es un riesgo 10 veces mayor de contraer la enfermedad por la contaminación directa de lo que es la zona, ¿no? Por eso se llaman factores locales. El sondeo, es decir, pues meter una sonda para el drenaje de la orina, puede generar un arrastre de la misma hacia lo que es la vejiga y por lo tanto esta misma orina que no se está pudiendo drenar de manera adecuada pues viene contaminada, ¿no? Y esta contaminación va a favorecer la proliferación de E. coli. ¿Qué más? Pues la colonización de la materia fecal, que va muy relacionada a esta contaminación fecal, pero en muchas ocasiones por el uso indiscriminado de los antibióticos y por la microbiota alterada, genera cepas resistentes que obviamente vencen aquellos factores inmunológicos del paciente, esos factores que veíamos al principio, los vencen y por lo tanto se favorece a la proliferación de las bacterias. También puede existir una alteración anatómica o el trastorno de las vías urinarias, como veíamos anteriormente, ¿no? Alguna fístula, alguna malformación congénita, etcétera. Problemas renales en general, es decir, que existan alteraciones en que el riñón no tiene un sistema excretor adecuado, no sé, algún problema a nivel congénito. O sea, aquí ya existen múltiples complicaciones que puede tener el riñón. Y otro factor local que puede favorecer a la patogenia de la enfermedad es el reflujo uretrovesical. Perdón. El uretrovesical básicamente, como su nombre lo indica, es pasar de la uretra hasta lo que es la vejiga. Y es muy común en los estadios de tos por la fuerza que se está haciendo y en aquellos momentos cuando se interrumpe la orina. ¿Cómo puede ser esto? Pues cuando se aguantan las ganas o cuando no se vacía la vejiga, ¿no? Y en cuanto a los factores generales, pues bueno, aquí ya es básicamente la edad del niño, su estado en general, si existe alguna complicación mayor, problema anatómico, en qué ambiente se está criando, perdón, o sea, ya son cuestiones más, como su nombre lo dice, ¿no? Generales del paciente, que no deben de pasar desapercibidas. Todos son factores de riesgo, todo suma y todo ayuda al tratamiento, ¿ok? Vámonos con lo siguiente. En el cuadro clínico. Bueno, en el cuadro clínico depende mucho de la edad, pero es importante saber que en la mayoría de ocasiones, cercano al 60%, sobre todo en los mayores de 5 años, pero en general cercano al 60% de todos los casos de infecciones de vías urinarias o IBU van a ser asintomáticas, ¿ok? En muchos casos se descubre con una bacteriuria en un examen general de orina que se realizan. Se descubre que hay presencia de colonias en la orina, ¿no? Y por lo tanto se sabe que hay esta, pues, problemática en general dentro de los mismos y pues ahí es donde se diagnostica. Pero en general no es tan o sea, pasa desapercibido, ¿no? Y de ahí se va a usar el tratamiento, que ahorita vamos a checar esa parte. Cuando existe la infección sintomática, ojo, esto es asintomático. Cuando ya hay síntomas, es importante observar la edad que tiene el paciente. Si es un recién nacido y un lactante, son muy poco específicos. ¿Por qué? Porque la infección va a tener características
de infección en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como que tenga una alteración, o sea, sí tiene una alteración directa de las vías urinarias, pero no es como que, por ejemplo, oliguria, ¿no? Es decir, muy poca orina, o nicturia, es decir, solo en las noches, o cositas así, o sea, no es tanto, sino que es demasiado inespecífica. ¿Por qué? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos distermia, es decir, hay una alteración de la temperatura del niño, hay hiporexia o rechaza los alimentos, está irritable, pero si se dan cuenta esto puede ser incluso en el contexto de vías respiratorias, de vías digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se refiere que es demasiado inespecífico. Algunos signos clínicos que podríamos estar viendo cuando no sepamos pues qué tiene el niño básicamente es la ictericia y el vómito, ¿no? Podría llegar a presentar y podemos llegar a observar hepatoesplenomegalia, es decir, un agrandamiento del hígado y del vaso. Aunque algo que nos puede guiar bastante es que la vejiga también se encuentra agrandada. Pero como les digo, aquí lo mejor, sobre todo por esta inespecificidad, es realizar un cultivo, un examen general de orina y sospechar sobre todo si existe algún factor de riesgo o alguna cepa o cualquier otra situación que pueda conllevarnos a pensar en una infección de vías urinarias. Pero como les digo, es demasiado inespecífica. En los lactantes es un poquitito más específica, pero sigue siendo pues bastante general, por así decirlo. Porque ¿qué encontramos? Igual encontramos fiebre, encontramos hiporexia, es decir, rechazo al alimento, irritabilidad, un niño que está aletargado, es decir, que está decaído, asueñado o demás. Encontramos vómito y sobre todo encontramos un déficit en el crecimiento. Nos damos cuenta que el niño no crece, no está comiendo bien, se está quedando muy chiquito y podemos pensar incluso en otras alteraciones similares. Algo que nos puede llevar al diagnóstico y que es, por eso les digo que es un poquito más específico, es que ya hay síntomas poquito más clave de lo que es el factor urinario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pérdida en la fuerza de la orina, es decir, el niño orina muy poquito, la oliguria, y sobre todo con un chorrito como que muy despacio, ¿no? El pañal siempre está húmedo y sobre todo la orina se percibe como fétida, de un olor inadecuado. En los preescolares ya es más específico, porque hay dolor al ir al baño, la disuria, hay polaquiuria, demasiada volumen, ¿no? En muchas ocasiones, hay urgencia urinaria, hay enuresis, que es básicamente muy similar a esta misma mojar la cama, ¿no? Es decir, irse al baño muy rápido. Hay lumbalgia porque hay un dolor en los riñones. Puede haber dolor abdominal incluso, pues por este mismo paso del dolor y la transmisión del impulso. Hay náuseas, hay vómito y hay fiebre, es decir, síntomas claves de una enfermedad infecciosa. Pero lo que más nos habla o de lo que más nos debemos de acordar es de que ya hay síntomas clave de una enfermedad de vías urinarias, ¿no? Es decir, ya hay dolor al hacer pipí, ya hay complicaciones mayores en la micción, como que ya hace mucho, tiene demasiadas ganas, hay dolor en los riñones, o sea, ya es un poquito, bueno, es mucho más específica. Y en cuanto a los adolescentes y sobre todo en el contexto de las niñas, ¿no? Que es mucho más común en ellas. Ya en cuanto al contexto de los adolescentes y adultos, pues bueno, aquí es importante dividirlas en dos zonas, ¿no? Aquí no me voy a enfocar mucho porque les digo esto más es sobre pediatría, ¿no? Las IBU pediátricas. Vamos a hablar sobre las dos formas que existen en adolescentes, que será la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda presenta fiebre, lumbalgia y dolor abdominal, ¿ok? Y también va a haber disuria, poliaquiuria, poliuria y nicturia, es decir, síntomas claves de vías urinarias, pero como su nombre lo indica es agudo, muy rápido, muy de que acaba de pasar esta infección o de que apenas se está desarrollando la infección. Mientras que la forma crónica ya presenta complicaciones de que se ha dejado pasar por demasiado tiempo la enfermedad. Como que, pues bueno, podemos encontrar febrícula,
Podemos encontrar fatiga constante, pues todo el tiempo está cansado el chavo o el adulto, además, no quiere comer, la hiporexia y tiene pérdida de peso, aunado a la fatiga y a la hiporexia, en general a la infección, ¿no? Presenta también lo que es lumbalgia, es decir, dolor en la espalda, en la región lumbar, sobre todo a nivel de los riñones. Pero pues es una prueba en la que nosotros podemos hacer, por ejemplo, la prueba de Giordano, ¿no? Que es básicamente pegar de manera despacia en la zona lumbar a nivel de los riñones para ver si hay dolor y la transmisión del mismo. Puede llegar a presentarse hipertensión arterial, sobre todo porque, como les digo, ya hay una afectación directa hacia el riñón y hay que recordar que el riñón es el encargado del volumen en general de líquidos y por lo tanto este volumen en líquidos afecta de forma directa a la presión arterial. También hay anemia, es decir, como ya hay hiporexia, pérdida de peso, pues ahí está de ese déficit nutricional, ¿no? De que hay una anemia. Es importante identificar el tipo de anemia que puede llegar a presentarse. Hay oliguria, es decir, hay poca orina, y nicturia con una prevalencia sobre las noches. Entonces es importante de darse cuenta de que pues hay varias complicaciones, o más que complicaciones, estos signos claros que por ejemplo en un recién nacido y en un lactante son más apegados a una infección general, pero a partir de los preescolares ya tenemos síntomas más característicos de una infección de vías urinarias, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con un diagnóstico, ¿ok? ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? El gold standard sigue siendo un urocultivo, ¿no? El cultivo de la orina. Y pues podemos encontrar un solo patógeno cuando la infección es aguda o encontrar varios cuando ya es crónica, aunque también puede ser localizado en el contexto de un paciente inmunodeprimido, ¿no? En el cual ya hay una alteración constante de toda la homeostasis y por lo tanto pues ya hay una complicación mayor, ¿ok? También es importante ver que existen algunos factores de alteración del cultivo. No sé, que se tomó mal, que el pH está muy inadecuado, que no fue la primera orina, o sea, un montón de cosas que pueden llegar a afectar a lo que es nuestro cultivo, ¿no? Y que también puede existir la contaminación genital o circundante, que son factores que alteran el cultivo. Por eso es necesario limpiar bien la zona, limpiar la zona de los genitales para poder tomar la muestra, para que no sea una comunicación sobre todo fecal, ¿no? O a nivel de heces, por ejemplo, que puedan, por ejemplo, de un pañal, que se puedan haber extendido hacia la región genital o hacia la región de vías urinarias inferiores, pues bueno, es importante observarlo desde ahí. Y sobre todo, ¿cuáles serían como los tipos de... O sea, ¿cómo obtenemos este tipo de... de... ¿Cómo se llama? Este tipo de cultivo o este tipo de... Pues sí, esta muestra la podemos obtener por micción voluntaria, que es sobre todo en niños más grandecitos, es decir, niños que pues ya pueden ir al baño solos y se les dice que llenen el botecito pues de la muestra para poder llevarla al estudio. La bolsa de plástico también es muy común, sobre todo cuando tenemos un recién nacido, un neonato, un niño pequeño, que no podemos estar tampoco exigiéndole que vaya al baño, sino que nosotros debemos de recogerla en esta bolsa de plástico. Por punción, también podríamos hacer una punción vesical, sobre todo a nivel de la sínfisis del pubis, por ejemplo, pero esto es un factor mucho más complicado y que realmente se hace cuando ya no hay de otra, ¿no? O por sondeo vesical, que es lo mismo, ¿no? Pero es importante reconocer que el sondeo es peligroso, sobre todo por este arrastre que veíamos, ¿no? Que funcionaba como un factor de riesgo para la generación de la enfermedad. En cuanto a la microscopía, podemos buscar una tinción de Gram, aunque les repito, lo que siempre, o bueno, no lo que siempre, sino lo que más podemos llegar a observar sería esta parte de lo que es la E. coli. Entonces, pensar en E. coli. El otro método de diagnóstico, aparte del cultivo y la microscopía, es el examen general de orina o EGO, ¿no? Que también es muy útil, sobre todo la muestra matutina que nos pueda dar el paciente. La primera orina del día, con cierta anticipación de las demás comidas, es muy útil porque nos habla sobre un estado más puro, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en él? La densidad urinaria, el volumen de orina, también signos clásicos de la fuerza de la orina y demás. Síntomas clásicos, perdón, como la fuerza de la orina y demás. El pH que presente, si está demasiado alcalino, como les digo, favorece la colonización, pero si es ácido, no debería favorecerlo.
Si hay piuria, es decir, leucocitos en orina, como les mencionaba, aparte de la inmunología, es basada en los leucocitos, ¿no? Entonces, si encontramos leucocitos, por ahí podríamos estar sospechando de un proceso infeccioso. Si encontramos proteinuria, cuando ya hay un daño a nivel de los riñones, incluso a nivel de los glomérulos, porque bueno, como ustedes saben, o como, si no se los recuerdo, pues los glomérulos ayudan a esta filtración, ¿no? A la filtración glomerular, en donde no dejan que pasen materia, moléculas tan grandes como las proteínas, ¿no? Pero si ya hay una lesión, ya podemos estar hablando de una proteinuria. También si hay sangre oculta, nos muestra el ego, es decir, poco de hematuria o demás situaciones. Si hay cilindros o si hay nitritos, también es importante de observar. Y si hay algunas proteínas o enzimas que nos hablen sobre una infección, ¿no? Como la esterasa leucocitaria o otras pruebas que se pueden hacer como la tinción de Stenheimer-Malvin. Dentro del diagnóstico de laboratorio podemos pedir pruebas serológicas, como algún reconocimiento de un antígeno, alguna PCR, o sea, etcétera. Aquí ya es mucho más complejo. Pero el gold standard va a ser nuestra clínica y el cultivo, ¿no? Que al final de cuentas el cultivo solamente nos sirve para terminar de diagnosticar. O sea, no debemos de basar nuestro todo en los estudios, sino que los estudios deben de pedirse de manera adecuada, es decir, pues por nosotros y bien, ¿no? O sea, teniendo en mente qué vamos a usar. También podemos utilizar diagnóstico por imagen, aunque más que para ver la infección, nos sirve para identificar cualquier lesión que ya haya presentado nuestro paciente o alguna malformación congénita con la que nos estemos enfrentando y que por ello nuestro pacientito pues presenta esta problemática. ¿Cuál es el pronóstico y el tratamiento? Pues básicamente el pronóstico y el tratamiento es que no es lo mismo el pronóstico de vías inferiores que el de vías superiores. El de vías inferiores tiene muy buen pronóstico, mientras que el de superiores, la bibliografía lo menciona como reservado. ¿Por qué? Porque pues no sabemos si puede existir alguna complicación mayor en niñas o en niños a largo plazo, como la hipertensión arterial, cicatrices renales, cualquier alteración mayor del reflujo uretrovesical, por ejemplo, etcétera. El tratamiento de erradicación se basa en un tiempo de 7 a 14 días, pero por lo que se debe de estar buscando un urocultivo, ¿no? Es lo que se recomienda, aunque si uno sabe y reconoce el mecanismo por el cual actúa el E. coli, un esquema de 7 a 14 días es suficiente para evitar que ésta se desarrolle. ¿Qué medicamentos se pueden usar? Las sulfos, trime con sulfa, trimetoprime con sulfametoxazol, las sulfonamidas en general, ¿no? Son muy buenas para este tipo de problemas. Las aminopenicilinas como la ampicilina o la amoxicilina. Y los nitrofuranos como la más famosa de todos ellos, la nitrofurantoína, ¿no? Que de hecho es de las más recomendables e incluso es recomendable para la terapia profiláctica, ¿ok? Para la terapia profiláctica. Otras recomendaciones que se pueden utilizar para la erradicación, así olvidarnos por completo de E. coli, es acidificar la orina, una hidratación adecuada, mandar pues buenos esquemas de hidratación, sobre todo porque podríamos estar perdiendo por ahí cualquier situación, sobre todo si hay vómito, si hay fiebre, si hay poliuria, etcétera, ¿no? También el vaciamiento adecuado, o sea, que no se aguante las ganas, que si tiene ganas de ir al baño, pues vaya, y demás situaciones. Y la higiene, ¿no? O sea, lavar bien la zona, limpiar de manera adecuada, no tener este contacto directo, pues como que las heces, o sea, no limpiar hacia abajo, sino limpiar hacia arriba, lo más lejos posible de las vías urinarias. En los menores de 4 meses se recomienda un esquema de alrededor de 10 días, que podría ser utilizado con una aminopenicilina más un aminoglucósido, como lo puede ser la ampicilina más la amicacina, que es muy adecuada,
o la amoxicilina con clavulanato, es decir, con ácido clavulánico. Es importante saber que esto es por 10 días en los menores de 4 meses, sobre todo por el agente causal E. coli y por evitar daños mayores, ¿no? O sea, no ir tampoco con un tratamiento tan agresivo, sino ir con algo pues un poco más general, si lo queremos ver muy entre comillas, ¿ok? Algunos autores recomendaban esquemas breves con dosis únicas de amicacina, que tienen efectividad de cerca del 96%, pero en vías urinarias inferiores. Si existe cualquier problema a nivel de vías superiores, en donde les digo que es más complejo, solamente tiene una tasa de curación del 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que no se recomiendan esquemas breves. Pero, y ojo que aquí entra un pero, si tenemos un tratamiento entre 3 a 5 días, en infecciones bajas no complicadas, podríamos llegar a usar este esquema muy breve. Pero lo mejor es, como les digo, esta parte de 7 a 14 días, ¿no? O sea, ya para que no meternos tanto en problemas y demás situaciones, es mejor de 7 a 14 días, a menos que exista cualquier alteración que no nos permita esta parte, ¿no? Como que no podemos ver al paciente de manera constante porque vive muy lejos, o demás situaciones que imposibiliten, pues, su curación. Y por ello es importante la individualización, ¿no? O sea, siempre tener este concepto, perdón que se lo diga en todos los videos, en todas las clases, la individualización del paciente es lo más importante. Los esquemas breves no se recomiendan en varones, o sea, no se deben usar en varones. Si hay casos, los esquemas breves se recomiendan en niñas y tampoco se recomiendan en las IBU recurrentes, es decir, en las infecciones de vías urinarias que estén todo el tiempo. Y bueno, ya para ir terminando, pues vamos a estar hablando que para la bacteriuria, es decir, para cuando haya una infección a nivel de lo que son pues la orina y se identifiquen ahí los organismos, pero sea sintomática, no se usan antibióticos. No es necesario porque entre un 30 a un 50% de las ocasiones existe una curación espontánea. ¿Ok? O sea, él se va a curar porque no tiene síntomas, no tiene complicaciones, es un niño sano, buena alimentación, buena limpieza y con eso estamos del otro lado. ¿Ok? En las infecciones recurrentes, primero tenemos que identificar la causa. Cómo están bañando al niño, a la niña, al niño, cómo están aseando cuando hace sus necesidades, por ejemplo, cuando tiene esta parte de lo que es la defecación, el pañal, cualquier otra situación de este estilo que pueda llegar a causar alguna infección ascendente de lo que son las vías urinarias, es importante identificarla y tener un aseo adecuado, ¿no? O alguna malformación que no nos hayamos dado cuenta, como alguna fístula o alguna complicación congénita que esté causando que todo el tiempo se esté contaminando la región, ¿no? Por eso es importante identificar la causa. ¿Pueden usarse antibióticos profilácticos? Sí pueden usarse. Lo mejor sería, por ejemplo, la nitrofurantoína. ¿Ok? En infecciones micóticas, aquí es importante identificar factores de riesgo porque no es tan común, ¿ok? No es tan común. Si es por eso, se deben, o sea, si es un niño que está conectado a una sonda, de preferencia quitarla porque se contamina muy fácil, este aseo recurrente y demás situaciones con los factores de riesgo como el uso de corticoides, alguna enfermedad inmunosupresora, etcétera, ¿no? Cualquier condición que genere que el sistema inmune no sea adecuado y que por lo tanto los hongos oportunistas lleguen y se instauren, es importante identificarlas. Sobre todo para tratar, pues, de forma, para erradicar, ¿no? O sea, para qué tener más complicaciones de las que ya tiene un niño. Que sobre todo se dan en este contexto, como les digo, de uno que ya de por sí está enfermito con cualquier otra complicación como la terapia con corticoides o cualquiera de este tipo de situaciones. ¿Qué se usa? Se recomienda la anfotericina, pero el más usado o el más recomendado en general es el fluconazol, ¿ok? También si hay una anomalía anatómica y funcional que va muy de la mano con esta parte, ¿no? De las infecciones recurrentes por alguna malformación, es importante evaluar si existe reflujo
uretrovesical, como les decía, desde la uretra hacia la vejiga, y por lo tanto de la vejiga va a pasar a los uréteres y así por todas las vías urinarias hasta llegar al riñón. Evaluar el estado de reflujo, que de hecho el reflujo tiene también curación espontánea conforme va creciendo el niño. Pero si por alguna razón no se da, o sea, si por alguna razón estamos hablando de un contexto inmunosuprimido y demás situaciones, pues podríamos pensar un tratamiento médico quirúrgico con un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, ahí ya está fuera del rango de este video las técnicas quirúrgicas que se pueden seguir dependiendo de la complicación anatómica, ¿no? Que se encuentre. Y para evitar recidivas, les puse aquí una bandera roja, una red flag, o sea, qué podemos hacer para no tener estas complicaciones. Pues bueno, principalmente evitar el vaciamiento incompleto, ¿no? O sea, tener en cuenta que tiene que ser siempre vaciar por completo la orina para que no quede este medio de cultivo para las bacterias. Higiene adecuada es lo más importante, ¿no? O sea, el aseo constante, limpiar bien, no... esa contaminación con heces, por ejemplo, que no debe de existir y demás situaciones. Otro factor de riesgo pues es el embarazo, hablando un poquito de mujeres adultas, por ejemplo, el embarazo y esas mismas infecciones de vías urinarias pueden generar abortos espontáneos, las tinas también por esta parte de la contaminación y volvemos a la higiene, que no estén bien lavadas, o la actividad sexual también es un factor de riesgo y una red flag, sobre todo cuando hay múltiples parejas sexuales, ¿no? Hablando en el contexto de un paciente pediátrico, como les estaba mencionando, sería el vaciamiento incompleto, la higiene y las tinas, por ejemplo, no lo que tendríamos que tener siempre presente. Pero es necesario hablar con todos los cuidadores y con todas las personas para que sepan que hay otras actividades que favorecen las infecciones de vías urinarias. Para evitar recidivas también puede usarse antibióticos profilácticos, sobre todo en los niños que tengan antecedentes de infecciones recurrentes, es decir, que todo el tiempo se estén infectando y demás y demás y demás. Podría usarse en niños más pequeños de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día de nitrofurantoína y en niños un poquito más grandes de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día. Para terminar, es importante decir que hay que evaluar las anormalidades anatómicas en los pacientes, es decir, cualquier problema que nos cause una problemática mayor, pues no debe de pasar desapercibido, sino que también debe de, pues de evaluarse todo lo que sea posible para evitar que haya una mayor enfermedad. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema les haya servido pues para repaso o para estudiar. Y cualquier cosa no duden en dejármelo en la cajita de comentarios. Cualquier duda o aclaración estoy a su servicio. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta pueden suscribirse. Bye bye.